Buenos días muchachos, más bien buenas tardes porque ya son prácticamente las 2 de la tarde. A continuación les voy a explicar un poco sobre cómo resolver los ejercicios del punto 3 del taller o de la guía de 10.º grado. Es importante que tengamos en cuenta que estos ejercicios, todos los ejercicios nos están evaluando tres cosas que son tres diferentes procedimientos, los cuales pueden ser tanto por ciento, también puede ser en masa, perdón, el otro puede ser tanto por ciento en volumen y el otro puede ser concentración en masa, que también se le llama masa volumen. Es importante entonces saber que para el porcentaje en masa nuestra fórmula es la siguiente: la masa del soluto sobre la masa de la disolución por 100. Miramos que siempre se nos habla de masa. Eso nos indica que como se nos está hablando de masa, siempre va a estar expresado, sea en gramos o cualquier otra unidad de masa, que también puede ser kilogramos. Pero la que más usamos nosotros es gramos, es decir que normalmente esto va a estar empezado en gramos sobre gramos. Es importante que tengamos esto en cuenta. Siempre va a estar expresado en gramos sobre gramos. Para el segundo caso tenemos el tanto por ciento en volumen, la cual la fórmula nos dice que es el porcentaje en volumen del soluto es igual a volumen del soluto sobre el volumen de la disolución por 100. Lo mismo que el anterior, solamente que en este caso ya no se habla de masa, sino que se habla de volumen. Miremoslo aquí: volumen y volumen. Quiere decir que los ejercicios nos deben dar los volúmenes. En este caso, pues si es en gramos y gramos, nos deben dar las masas o los gramos. Para nuestro caso, los porcentajes, los valores o las unidades más bien, se pueden expresar en mililitros sobre mililitros, pero también se podrían expresar en litros sobre litros. También son unidades de volumen. Cualquiera de estas dos unidades nos sirve o nos las puede pedir el ejercicio: mililitros sobre mililitros y litros por litro. El tercer caso es la concentración en masa, que también se le llama masa volumen. Es decir que el ejercicio nos puede pedir o el tanto por ciento en masa, o el tanto por ciento en volumen, o la concentración en masa de masa sobre volumen. Entonces, en este caso vamos a tener dos unidades diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a tener, para uno, arriba tendremos masa, como lo podemos ver, y en la parte inferior tendremos volumen. Entonces las unidades podrían ser gramos sobre mililitros. También podrían ser gramos sobre litro. ¿Por qué? Porque son unidades de masa sobre unidades de volumen. En las dos, cada caso es posible. Podríamos tener gramos sobre mililitros o podríamos tener gramos sobre litros. O también acá arriba podríamos tener kilogramos sobre mililitros o kilogramos sobre litros. Depende lo que nos pida el ejercicio. Eso es lo que debemos tener en cuenta: que tanto por ciento en masa de soluto sobre masa de disolución, que tanto por ciento en volumen de solutos sobre volumen de disolución, y concentración en masa relaciona estos dos. Miremos que la masa del soluto
y el volumen de la disolución. Esta masa que usábamos en el punto de acá arriba y este volumen que usábamos en el punto de acá abajo. Listo. Esto por una parte. Recordemos que soluto más solvente es igual a solución, que también se le puede llamar disolvente o disolución. Va a ser lo mismo. Soluto más disolvente es igual a disolución, o también soluto más solvente va a ser igual a solución. En cualquiera de los casos, si es solvente o si es disolvente, está bueno, y si es disolución o solución, también está bueno. Entonces, recordemos que en una mezcla el disolvente siempre se va a encontrar, por lo general, o siempre, en la mayoría de los casos, se va a encontrar en mayor cantidad, en mucha mayor cantidad. Y el disolvente o solvente universal es el agua, también lo sabemos. Mientras que el soluto, por lo general y casi siempre, se va a encontrar en menor cantidad, sea gramos o sea volumen, siempre se va a encontrar en menor cantidad. Y la suma de estos dos, de el soluto con el solvente, me va a dar como resultado la solución, que vendría siendo todo este compuesto. La suma de los dos sería entonces la solución. Listo, vámonos a un ejercicio. El primer ejercicio de la guía que les dejé nos da lo siguiente. En una disolución hay 5 gramos de soluto. Miremos, démonos cuenta de las pistas. 5 gramos, esto va siendo ¿qué? Masa. 5 gramos porque está en gramos de soluto y 40 gramos de disolvente líquido. También el gramo está en masa. Lo más probable es que el ejercicio nos pregunte por qué. Por el tanto por ciento en masa. Vamos a ver. El disolvente líquido. La disolución ocupa 44 mililitros. Bueno, ya nos dieron una unidad de mililitros, es decir que nos van a preguntar dos cosas. Primero, calcule la concentración del soluto en tanto por ciento en masa. Mírenlo aquí. Tanto por ciento en masa y en gramos por litro. O sea que tengo dos preguntas. Primera pregunta y segunda pregunta. Tanto por ciento en masa, me voy a la fórmula del tanto por ciento en masa. Masa de soluto, masa de disolución por 100. Tengo que mirar si tengo la masa de soluto y si tengo la masa de la disolución. Y nos pregunta gramos por litro. ¿Qué les estaba explicando? La única que nos pide una unidad de masa sobre una unidad de volumen es la concentración en masa. Mira, aquí me piden gramos por litro. Esta nos están pidiendo gramos por litro. Quiere decir que debo tener la masa del soluto y los litros del volumen de la disolución. Pero vamos por partes, resolvamos primero la primera pregunta, que nos pregunta el tanto por ciento en masa. La fórmula del tanto por ciento en masa
es la siguiente. Esa es mi fórmula, pero antes de eso vamos a traernos esto por acá. Entonces tengo masa del soluto, le damos el problema. En una disolución hay 5 gramos de soluto. Entonces, ¿cuánto soluto tengo? Tengo 5 gramos de soluto. Ese es mi soluto. Más disolvente. Aquí tengo 40 gramos de disolvente. Ese es mi disolvente. 40 gramos. Esto es igual a la disolución. Entonces, ¿cuánto es el soluto más el solvente? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 40 gramos más 5, eso es 45 gramos de disolución. Listo. Entonces ya tengo el soluto, que son 5 gramos, me lo dio el ejercicio. Tengo el disolvente, que son 40 gramos de disolvente. Perdón, el soluto, que son 5 gramos de soluto, que me dio el ejercicio. Tengo el disolvente, que son 40 gramos de disolvente, que también me lo dio el ejercicio. Y con eso lo sumé para obtener la disolución. La disolución es 45 gramos de disolución. Entonces, la fórmula me dice porcentaje en masa del soluto es la masa del soluto. ¿Cuánto es la masa del soluto? El soluto, la masa es 5 gramos. Aquí tengo la masa del soluto, 5 gramos. Cojo mis 5 gramos y reemplazo en la fórmula. Aquí los tengo. Son 5 gramos. Ahora me piden masa de disolución. Ojo, que no son 40, no. La disolución es la suma que yo hice acá arriba de 5 gramos de soluto más 40 disolvente igual a 45. La masa de la disolución sería 45. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque ponen 40 pensando que es 40 porque es el valor que da el ejercicio, pero miremos que el valor que da el ejercicio es sobre disolvente. Miren, 40 gramos de disolvente, y a mí el ejercicio me dice que la fórmula acá abajo es disolución. Entonces, en la calculadora hago esta operación: 5 gramos entre 45, eso da 0.11 multiplicado por 100, y eso nos da 11.1%. Primero se divide y luego se multiplica. Eso va a ser igual a 11.1 por 100. Ahora ya tengo el porcentaje en masa del soluto. Vamos a colocarlo aquí. Porcentaje en masa del soluto es igual a 11.1%. Listo. Ya calculé lo primero. Ahora me piden que calcule la concentración
del soluto, pero en gramos por litros. Mi fórmula entonces para poder calcular gramos por litros, la única es la tercera, porque combina masa, que son gramos, y litro, que es volumen. Es decir, que cojo mi fórmula y me la traigo por acá abajo. Entonces esta sería primera pregunta. Y esta sería segunda pregunta. Listo. Termino de organizar. Ok. Segunda pregunta. Me están pidiendo ahora la concentración en gramos por litros. ¿Qué me dan para eso? Aquí me dan, la disolución ocupa 44 mililitros. O sea, me están dando los gramos, 5 gramos de soluto, me están dando entonces 5 gramos de soluto pero también me están dando 44 mililitros, como lo podemos observar ahí. Entonces, si tengo 55, que es el soluto, mírenlo aquí, y tengo 44, que es disolvente, mírenlo aquí, yo podría directamente reemplazar en la fórmula, ¿cierto que sí? Yo podría decir que esto va a ser igual, que me faltó por 100. Entonces yo podría decir que esto va a ser igual ¿a qué? A la masa del soluto, que es 5 gramos sobre 44 mililitros. Y listo, ya tengo mi ejercicio resuelto. Pero no, porque a mí el ejercicio me está pidiendo que lo exprese en gramos sobre litros. Es decir, que antes tengo que convertir este 44 mililitros en litros. Entonces hago un sencillo factor de conversión que no todos nosotros conocemos. Y hemos visto muchas veces, si un litro equivale a 1000 mililitros, entonces 44 mililitros ¿a cuánto equivale? Un sencillo factor de conversión donde multiplicamos 44 por 1 y lo dividimos entre 1000. Eso da 44 por 1, 44 dividido entre 1000, 0.044 litros. Una regla de 3 que ya nosotros sabemos hacer. Entonces este es el número que yo voy a usar en mi ejercicio, no mililitros sino en litros. Hacemos esta operación, recordemos que esto va multiplicado por 100, sería 5 dividido entre 0.044 multiplicado por 100, y eso nos da 5 dividido entre 0.044
da 113.6, que multiplicado por 100 daría 11.36. Verifiquemos el cálculo. Serían 5 dividido entre 0.044 por 100. Eso es 11.36%. Ahí tenemos la concentración en masa basada en gramos sobre litros. Mis unidades serían gramos sobre litros. Verifiquemos la fórmula acá. Ok. La concentración de la fórmula no es necesario multiplicarla por 100. Disculpa, tenemos un error ahí. Es solamente dividir la masa del soluto sobre el volumen, porque es que después nos dan porcentaje y yo quiero que me den gramos sobre litros, es decir que en este caso no hay que multiplicar por 100, sino solamente dividir la masa sobre los litros, y ese es el resultado, la masa sobre los litros. Eso da 113.6 gramos sobre litros. Y repetimos, miremos que la concentración en masa, la fórmula no multiplica por 100. Casi nos equivocamos, casi me equivoco allí. Solamente se multiplica por 100 en el tanto por ciento en masa, en el tanto por ciento en volumen. En la concentración en masa no se multiplica por 100. Entonces la concentración en masa sería solamente la masa del soluto sobre el volumen de la disolución. Entonces tenemos la masa del soluto, que es 5, el volumen de la disolución, que es 0.044 en litros, porque recordemos que la disolución las da en mililitros, pero nosotros la pasamos en litros porque nos pide gramos por litro. Hacemos el factor de conversión. Si un litro equivale a 1000 mililitros, 44 mililitros, ¿a cuánto equivale? Hicimos la operación, nos dio 0.044 litros. Dividimos entonces masa de soluto sobre el volumen de la disolución, que 44 mililitros equivale a 0.044 litros. Esa división nos da 113.6 gramos sobre litros. No se multiplica en ningún momento por 100. En base a esto pueden hacer todos los demás ejercicios. Muchas gracias, chicos, que pasen.